problemas técnicos. Bueno, ahí me tocó hablar acerca de vitiligo, medicina basada en evidencia aplicada a las comorbilidades, las asociaciones, de la profesora Victoria L. Fitridou, que es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Birmingham de Inglaterra. Entonces, aquí solamente quiero que se fijen un poco en esta expresión que tiene el paciente. El paciente está tímido, le da miedo mirar a la cámara, está un poco deprimido, se podría decir, ¿no? Entonces, antes de empezar la charla, yo quería decir a todos los, como que hay residentes en formación también, que nosotros, los dermatólogos, somos eminentemente clínicos y que nosotros nos empoderemos de la medicina interna cuando revisamos un paciente con cualquier dermatosis. Entonces, que no nos dé pena tomar la presión a un paciente, tomar la frecuencia cardíaca, a saturarlo, pesarlo, medirlo, calcularle el índice de masa corporal, que vamos a hacer mucho, ¿ya? Un paciente, básicamente, si uno lo ve con la piel caliente, le toma el pulso y está con 110 de frecuencia cardíaca y estamos a una temperatura del aire acondicionado del consultorio, eso no es normal. Entonces podríamos estar en presencia de una tirotoxicosis, ¿no? Entonces eso quiero que no nos olvidemos, que somos eminentemente clínicos. La dermatología es una rama de la medicina interna, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, van a escuchar algunos conceptos repetidos que ya los dijo el doctor Danielito. Entonces, ya sabemos que el vitíligo es una enfermedad grida, crónica, caracterizada por máculas despigmentadas en la piel que resultan de la destrucción selectiva de los melanocitos. Él ya lo había dicho, que puede estar asociado a alteraciones auditivas, oftalmológicas o ser parte de los síndromes de poliendocrinopatía. Según un consenso internacional, se ha decidido últimamente decir al vitíligo en segmentario y no segmentario, como lo conocíamos antes como vitiligo, ¿no? Entonces, no es un trastorno cosmético. Una revisión sistemática reciente mostró que los pacientes con vitiligo sufren con frecuencia ansiedad, depresión, alteraciones emocionales, trastornos del sueño, inclusive ideación suicida, comparado con personas sanas. Los grupos en mayor riesgo son los que tienen lesiones en la cara, lesiones genitales, adultos jóvenes, alrededor de los 30 años, especialmente los adolescentes. Entonces, existen similitudes en la patología, en la fisiopatología subyacente del vitiligo. El síndrome metabólico, la estereosclerosis, que traduce en un fondo un trastorno genético. También se habla de que están la señalización de las citoquinas, como la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Por lo tanto, esa también se puede asociar a resistencia a la insulina, arteriosclerosis. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos de la lámpara de Wood. Este paciente podría haber pasado desapercibido y realmente tiene un vitiligo. Solamente lo traje para eso, ¿no? Como un paciente blanco tiene una despigmentación y prácticamente pasa desapercibido, pero cuando vemos con la lámpara de Wood, que es dermatológica, se observa la diferencia. Ya, y acá tenemos el vitiligo segmentario, una chiquita. Y entonces, el vitiligo ya sabemos que afecta a la población. El 25% de los casos se presenta antes de los 10 años, el 50% antes de los 20, del 70 al 80% antes de los 30 y el 95% antes de los 40 años. Entonces, estamos hablando de que es de gente joven. Su incidencia es similar en ambos sexos, con una ligera tendencia hacia el sexo femenino. Entonces, ya había dicho el doctor Daniel que la patogénesis de vitiligo es multifactorial. Está involucrado en interacción compleja entre predisposición genética y diversos factores ambientales, el estrés oxidativo, la respuesta autoinmune, ¿no? Entonces, aquí tenemos un resumen, es poligénica, multifactorial. En su patogenia participan una combinación de elementos como los factores genéticos, inmunológicos, neurohormonales, citotóxicos, el estrés oxidativo, la teoría de la melanocitorragia que está en boga y la disminución de la supervivencia de los melanocitos. Entonces comenzamos a ver artículos que se publican desde hace tiempo. Aquí tenemos uno del 2010, donde se habla de la relación que podría existir entre el vitíligo y la enfermedad tiroidea, ¿no? Aquí hay otro artículo del International Journal of Dermatology del 2018 que también hablan acerca de que el vitiligo se puede asociar con enfermedades autoinmunes, tales como la enfermedad tiroidea primaria, alopecia areata, diabetes mellitus, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2 de inicio tardío, anemia perniciosa, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea,
enfermedad de Addison, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de Sjögren, la dermatomiositis, esclerodermia, anormalidades oculares audiológicas, psoriasis, dermatitis atópica. Y esto es lo que se ve en varios artículos. Aquí hay otro artículo de la Journal Committee of Dermatology del 2025, donde hablan acerca de lo que ellos hicieron, un estudio mendeliano, un estudio randomizado. ¿Qué significa el estudio mendeliano? Simplemente emplean una técnica que exploran una relación causal entre dos fenotipos. Así entonces ellos encontraron que el vitiligo está directamente relacionado con el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Ya les habíamos mencionado la enfermedad de Graves, enfermedad inflamatoria intestinal, alopecia areata, diabetes mellitus, artritis reumatoidea, etcétera, ¿no? Encontraron que la asociación causal era mucho más alta comparada con los sanos, ¿no? Y ahí está, otra vez se repite lo mismo. ¿Ya? Otro de algunos países que también han hecho publicaciones, siempre con enfermedad tiroidea, tiroidopatía autoinmune, Hashimoto, etc. ¿Ya? Bueno, entonces acuérdense también que cuando nosotros enfrentamos por primera vez un paciente con vitiligo, aparte de hacer una historia clínica exhaustiva, el interrogatorio, la anamnesis, el examen físico, en pediatría sobre todo utilizar las tablas estas de talla y peso para ver si el paciente está creciendo bien, porque eso nos puede dar una idea de que puede tener una patología asociada. Y en detalle pedir los laboratorios, como ya sabemos, una biometría hemática. En una simple biometría hemática usted ve leucopenia, linfopenia, y podría básicamente pensar en un lupus, ¿no? Si usted ve una TSH inhibida menos de 1, pensar en una tiroiditis. Si ve anticuerpos antitiroides elevados, pensar en una tiroiditis. Entonces, la parte clínica va de la mano de la parte de laboratorio, ¿no? También pedir un anticuerpo anticélulas parietales gástricas para diagnóstico de anemia perniciosa, ¿ya? Entonces, otra vez repetimos que la patogénesis del vitiligo es multifactorial, involucra una interacción compleja con predisposición genética y diversos factores ambientales, ¿no? Entonces, ya la primera descripción a lo mejor fue en 1855, cuando Addison reportó la insuficiencia adrenal idiopática asociada al vitiligo y la anemia perniciosa. En 1926, Schmidt reportó la ocurrencia de múltiples enfermedades autoinmunes y decidió llamarlo síndrome de Schmidt. En 1980, Neufeld y Blizzard sugirieron la clasificación del también llamado el síndrome poliglandular autoinmune, basado en sus hallazgos clínicos, ¿no? Luego se decidió llamar a el Schmidt síndrome como tipo 2, y luego la última denominación es el AITD, que es una enfermedad autoinmune antiinflamatoria diátesis, dentro de los cuales están artritis reumatoidea, la diabetes mellitus tipo 1 de inicio tardío, la psoriasis, anemia perniciosa, enfermedad de Addison, lupus eritematoso sistémico, ¿no? Hay una frecuencia aumentada de la relación con estos tipos de pacientes. Entonces, ¿y por qué es esto? Entonces, la doctora en su disertación decía que se han identificado 36 locus de susceptibilidad para el vitiligo generalizado, llamado no segmentario. El 90% de ellos codifican proteínas inmunorreguladoras y 10% proteínas de melanocitos. Entonces, varios de estos locus de HLA tipo 1 y 2 son los que estamos acá, que son los que están escritos aquí en el paper, y son los que se encargan de la inmunidad adaptativa. Algunos comparten otras enfermedades autoinmunes, como las que ya habíamos venido mencionando. Entonces hay otros locus, como el NLRP1, 1FHS, apuntan a componentes de inmunidad innata. Entonces, esto es por eso sería la explicación de por qué se asocian. ¿Ya? Entonces, algunas proteínas de melanocitos también pueden actuar como antígenos que estimulan la respuesta autoinmune o específica, ¿no? Entonces, aquí tenemos la MART1 tirosinasa proteína 1 y 2, relacionada con la tirosinasa polarmente. Bueno, hay dos variantes alélicas que se explican aquí, que cuando está presente hay mayor susceptibilidad a
al vitiligo y menor al melanoma, y cuando está ausente es a la inversa. Entonces, se habla de la teoría autoinmune y antiinflamatoria, de los linfocitos T citotóxicos. Entonces, aquí vamos a ver una pequeña diapositiva de una biopsia, donde vamos a ver un pequeño infiltrado inflamatorio, básicamente linfocitos, ¿no? Y acá tenemos una inmunohistoquímica, donde una tinción S100, donde vemos total ausencia en la membrana basal, ¿no? Entonces, repito, la patogénesis de vitiligo también se destaca la presencia de las especies reactivas de oxígeno, ROS, es la teoría citotóxica y esa es la que está más asociada con las tiroideopatías. Entonces tenemos también los factores ambientales. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto cuando viene un paciente por primera vez con vitiligo y uno le pregunta, ¿qué le pasó? Se divorció, tuvo un arruinamiento económico, lo despidieron del trabajo, o sea, el divorcio de los padres. Entonces, es lo que sería el ambiente, el factor ambiental, el gatillo, el trigger para desencadenar. De hecho, en los gemelos idénticos solamente el 28%, eso habla de que realmente se necesita un microambiente o un estrés que gatille la enfermedad. ¿Ya? Entonces, bueno, un desbalance en la expresión de citoquinas es la patogenia del vitiligo, y se habla lo mismo que dijo el doctor Daniel, teoría neurotóxica y focal, bueno, están involucrados los neuropéptidos, catecolamina, sus metabolitos. ¿Ya? Entonces, el fondo inflamatorio crónico sería el tema de generar radicales de oxígeno, y esos son los que podrían ser responsables de la tiroidopatía. Es más, la doctora decía que cuando ella tenía un paciente en tratamiento de vitiligo y el paciente se estacionaba o comenzaba a tener reactividad, vuelvan a pedir exámenes de laboratorio que probablemente está con una enfermedad tiroidea. Básicamente los anticuerpos antiperoxidasa microsomales y la función tiroidea, ¿no? Eso es la que se asocia con las especies reactivas de oxígeno. Y bueno, y lo mismo lo que había dicho ya el doctor que me antecedió, que el descubrimiento de las nuevas vías patogénicas, entender la fisiopatología es lo que nos da la nueva estrategia terapéutica que vamos a implementar, disminuir las especies reactivas de oxígeno, inhibición de la señalización del interferón, la interleuquina mediante la vía JAK, bueno, anti-interleuquina 15, anti-CD122, además de la reducción de las células T de memoria. Bueno, eso es lo que hace la parte prometedora de la enfermedad. Entonces, esto sería el tema mío por hoy. Les pido disculpas por cualquier cosa. Muchas gracias.